¿Ya están aquí? Un minuto. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a platicar acerca de los resultados del GDP en México, ¿no? El GDP, en palabras sencillas, es básicamente el crecimiento económico que ha tenido, vaya la redundancia, la economía en México en ese trimestre, ¿no? Y es que los resultados fueron bastante malos, específicamente, los tenemos acá, fueron del 1.5%, ¿no? Que es un resultado muy similar al primer trimestre de este año, en el sentido de que ha sido el trimestre con el peor crecimiento básicamente desde antes de la pandemia, ¿no? Tenemos que regresar a periodos antes de la pandemia para encontrar crecimientos tan bajos. Obviamente insisto, siendo el mismo que el primer trimestre, ¿no? Entonces, este año pinta para ser un año bastante malo para la economía mexicana, ¿no? De hecho, si vemos los crecimientos trimestrales, el primer trimestre 1.5, el segundo 2.1 y de nuevo un 1.5% en este trimestre. Ahora, si han seguido el canal saben que esto no es nada nuevo, nada inesperado, nada ninguna noticia negativa, ya que es algo completamente lógico, sobre todo considerando que llevamos un periodo bastante largo con tasas muy elevadas, ¿no? La tasa de referencia llegó a estar a 11.25 máximos históricos desde que se usa esta herramienta en México y ha ido bajando poco a poco, pero no ha sido lo suficiente y ya se están empezando a ver los efectos de esta tasa de referencia. Para los que no saben o no entienden, básicamente la tasa de referencia podríamos decir que es la tasa para los bancos, ¿no? Entonces, si esta tasa es alta, normalmente el precio de los créditos, de todos los créditos tiende a subir, hablando de automovilísticos, hablando de créditos empresariales, etcétera, ¿no? Entonces, esto obviamente pone un frenón a la economía mexicana. Y es lo que se ha querido hacer, ¿no? Se ha tratado de frenar la economía con el fin de tratar de controlar la inflación. Básicamente eso es la idea, ¿no? Si tú bajas la economía y la economía cae, el consumo cae, obviamente la inflación tiende también a caer, ¿no? Es algo que va completamente a la mano, ¿no? Siempre que hay una depresión o una recesión económica, la inflación tiende a caer. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente no está consumiendo, la demanda baja, la oferta se mantiene igual y si sabemos la ley de demanda y oferta básica, esto genera que los precios caigan, ¿no? Entonces es algo bastante común y es una estrategia que se ha utilizado en los últimos años, no solo en México, sino en básicamente todas las economías. Entonces, no es nada inesperado, es algo bastante, de hecho, esperado y creo que hasta cierto punto bueno para ver si esto ayuda a controlar la inflación. Ahora tenemos otro problema, ¿no? Que de una parte tenemos lo que está haciendo Banxico, pero lo hemos platicado, tenemos la política fiscal del gobierno que ha estado gastando dinero de manera muy agresiva, ¿no? Y esto también genera inflación, obviamente, porque es dinero que estás inyectando al sistema. Entonces tenemos las dos fuerzas tratando de balancear un fenómeno y por eso la inflación no ha bajado como Banxico ha querido, ¿no? Simplemente ha sido un tema de nivelar las fuerzas, que es la política monetaria contra la política fiscal. Vamos a ver qué pasa en el próximo año, porque va a ser un año muy interesante. Como ya les comenté, el primer año del presidente, de la presidente Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo le va. Yo creo que la actividad económica va a estar un poco floja, como ha estado, por lo mismo, ¿no? Aunque bajen tasas, todavía siguen estando las tasas muy elevadas. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Pero creo que el 2025 va a ser un año súper interesante, ¿no? Y la política fiscal creo que tiene que adaptarse a la realidad y empezar a recortar gastos o al menos a controlarlos, ¿no? Porque los ingresos sabemos que este año subieron de manera espectacular, pero también sabemos que es algo que no va a suceder en el próximo año, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte del crecimiento de los ingresos provino de la mejora que tuvo el gobierno en poder adquirir los ingresos tributarios, ¿no? Entonces esto lo han dicho los mismos economistas del gabinete de Claudio Sheinbaum, es algo que no vamos a ver en el próximo año, porque el beneficio ya se cosechó, por así decirlo, ¿no? Obviamente la base sigue siendo mayor, pero al fin y al cabo todo va a depender del presupuesto, ¿no? El presupuesto que hagan y específicamente los gastos, ¿no? De las inversiones que quieran hacer el gobierno, los gastos que tenga planeados, todo eso va a depender, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, todavía no se ha sacado el plan para el próximo año, pero creo que va a ser, insisto, algo bastante interesante para ver cómo va avanzando la economía. ¿Qué podemos esperar? Lo mismo, ¿no? Una economía bajona, una economía, vamos a decir, floja, muy similar a este año, ¿no? No espero que haya una recesión económica, al menos de que haya un efecto global. Obviamente, si hay un efecto global, pues obviamente ahí sí no es que digamos es culpa de México o es culpa del presidente o es culpa de X, Y o Z, ¿no? Si hay un desaceleramiento global, pues esto obviamente va a afectar a México y a todos los países, ¿no? Porque estamos en una economía 100% globalizada, ¿no? También viene mucha incertidumbre por las elecciones de Estados Unidos que son la próxima semana. Vamos a ver si gana Trump, si gana Kamala. Dependiendo de quién gane, vamos a tener también un panorama muy distinto. Y
la realidad es que tanto A como B, es decir, cualquiera de los candidatos tienen políticas económicas altamente inflacionarias, ¿no? Entonces también es algo que hay que entender. En Estados Unidos muy probablemente haya un aumento de la inflación. No estoy diciendo que vaya a ser algo como lo que vimos en los años de la post-pandemia, pero sí puede ser que haya un crecimiento importante en la inflación por lo mismo, ¿no? Suponiendo que obviamente las políticas de ambos candidatos se empiezan a implementar y empiezan a permear a la economía estadounidense. Con respecto a México, pues obviamente estamos acá analizando y viendo el tipo de cambio. El tipo de cambio, para los que recuerdan, ya llegó a los 20 pesos por dólar, que ha sido una subida fuerte. Sin embargo, si lo comparamos en los últimos 5 años, básicamente se ha mantenido. Parece que es un nivel estable, el que el mercado considera justo para el tipo de cambio, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Igual hay que darle seguimiento, porque si por alguna razón este nivel se empieza a disparar o a salir de control, esto va a generar inflación, que simple y sencillamente Banxico y el gobierno de México no van a poder controlar tan fácil, ¿no? Porque eso sube los costos de materia prima, entre otras cosas. Entonces eso podría complicar un poquito la operación, pero vamos a ver qué sucede. Ahora es todo por el video de hoy. Los dejo y nos vemos en el próximo.